Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video del curso de termodinámica. Mi nombre es José Francisco Marín Camacho. Espero que este nuevo video les sirva y que sea de su agrado y que les ayude en su proceso de aprendizaje. El día de hoy vamos a ver el tema de propiedades de las sustancias puras. Para eso, el día de hoy vamos a ver qué es una sustancia pura, qué es calor latente y cuál es el cambio de fase en sustancias puras. Empezamos con ¿qué es la sustancia pura? Bueno, una sustancia pura es aquella que en su composición química es fija en cualquier parte y puede estar conformada por un elemento o compuesto químico. Esto quiere decir que solamente un solo elemento de nuestra tabla periódica es el que va a estar formando esta sustancia. También puede ser una mezcla homogénea de varios elementos o compuestos químicos. Esto se refiere a que si es una mezcla homogénea, que en cualquier parte de la mezcla sea idénticamente igual que cualquier otro lado de donde se encuentre esta mezcla. Y por último, también puede ser una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura. Esto sigue siendo igual una sustancia pura. Por ejemplo, aquí tenemos el nitrógeno. Las moléculas de nitrógeno se puede considerar una sustancia pura. El aire también podemos considerarlo como una sustancia pura, ya que aunque sea una mezcla de varios elementos, esta mezcla, no importa en dónde tomemos la cantidad de aire, siempre va a ser homogénea con cualquier otra parte. Por ejemplo, si tomamos una mezcla de aceite y agua, esto no es una sustancia pura, porque si ustedes sabrán que el aceite con el agua no se mezclan. Entonces, cuando tratamos de tomar una muestra de esta sustancia, en partes van a tener aceite, en partes van a tener agua. Por lo tanto, como no es una mezcla homogénea, esto no es una sustancia pura. Y por último, si tuviéramos vapor y líquido de agua, esto sí se considera una sustancia pura. ¿Por qué? Porque es la misma mezcla, pero simplemente está en dos fases diferentes, en vapor y líquido. Ahora, vamos a continuar con calor latente. En termodinámica vamos a encontrar que las fases son sólido, líquido y gaseoso. Para la parte de sólido vamos a ver que tenemos pequeñas distancias intermoleculares. ¿Esto qué quiere decir? Que cada molécula está pegada con otra molécula y sus fuerzas entre esas moléculas son muy fuertes. Es lo que da que los sólidos no pierdan su forma. Esto quiere decir que tienen gran fuerza de atracción entre las moléculas. En la fase líquida, el espacio molecular es similar a la sólida, pero las fuerzas intermoleculares son menores que en la fase sólida. Esto permite que los líquidos puedan fluir y puedan adaptarse al recipiente que los contenga. Y por último, la fase gaseosa. Aquí hay una gran distancia entre cada molécula y muy pequeñas fuerzas entre esas moléculas, lo cual permite que estos gases tomen todo el espacio disponible en los recipientes en los que están incluidos. Entonces, podemos llegar a que la energía entre las moléculas de la fase gaseosa es mayor que la energía entre las moléculas en la fase líquida. Y esta a su vez es mayor a la energía que tienen las moléculas en su fase sólida. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos un sólido y queremos pasarlo a un líquido, imagínense que aquí tenemos un hielo. Y si entonces, para que tuviéramos pasar de este hielo, pasar a agua líquida, tenemos que ingresarle energía. Si nosotros queremos pasar de esta fase líquida a la parte gaseosa, igual, tenemos que ingresar energía para pasarlo a su fase gaseosa. Por lo contrario, si queremos un ciclo inverso, si queremos pasar de gas a líquido, lo que tenemos que hacer es liberar energía. Y de igual forma, si queremos pasar de la fase líquida a la fase sólida, tenemos que liberar energía. Por eso, en la diapositiva pasada, decía que la energía en la fase gaseosa es mayor que la energía en la fase líquida. Y la energía en la fase líquida
es mayor que la energía en la fase sólida. ¿Por qué? Porque si queremos pasarlos para acá, tiene que absorber, pero si queremos pasar en sentido contrario, tiene que liberar energía. Entonces, ¿qué es calor latente? Bueno, el calor latente es la cantidad de energía absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un líquido y queremos pasarlo a la fase gaseosa, toda esa energía que tengamos que meter al sistema para pasar la fase gaseosa, ese es calor latente. Y por lo contrario, si queremos pasar de gas a líquido, toda esa energía que se libera también es calor latente. Es toda aquella energía que se ocupa para, ya sea cambiar de una fase a otra. Y existe el calor latente de fusión, que es la que se absorbe o se libera durante el cambio de fases entre líquido y sólido, o también calor latente de evaporación, que es la cantidad también que se absorbe o que se libera cuando cambian de fase entre líquido y gaseoso. Entonces, ahora vamos a ver el cambio de fase en sustancias puras. Para eso vamos a considerar una masa de agua en un dispositivo cilindro ébolo. Entonces, en nuestro primer estado lo que vamos a tener es agua a la presión de una atmósfera a una temperatura de 20 grados Celsius. A esta agua, a una atmósfera y 20 grados Celsius, vamos a incorporarle calor. ¿Qué va a pasar con esta agua? Bueno, lo que va a hacer es que va a ir aumentando su temperatura durante el tiempo. Y vamos a obtener un estado 2 en el cual esta misma agua va a estar a esa presión de una atmósfera, pero vamos a subir su temperatura hasta los 100 grados Celsius. Todo este cambio de temperaturas entre esta temperatura de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius se le llama calor sensible. Ahora, si vamos a pasar de este estado 2 a este estado 3, ¿qué pasará si le seguimos incorporando calor a esta agua? Ya está en su punto de ebullición y entonces ahora lo que va a hacer el agua es que se va a empezar a transformar de líquido a vapor saturado. Entonces, a este cambio de fase y este calor que le estamos agregando se le llama calor latente. Entonces, poco a poco esta masa de agua se va a ir convirtiendo de líquido a vapor. Y va a llegar un punto en que todo este volumen de masa se va a convertir en gas. Y vamos a llegar a este estado número 4. En el cual vamos a tener una presión de una atmósfera y la temperatura va a seguir en 100 grados Celsius. Todo este calor que metimos entre el estado 2 al estado 4 simplemente sirvió para pasar toda esa masa de agua de líquido a gas. Y si le seguimos incorporando calor, lo que va a pasar es que este vapor de agua va a incrementar su temperatura, lo que va a pasar a su estado 5. Entonces vamos a tener una presión de una atmósfera y la temperatura de nuestro gas va a tener 300 grados Celsius. Ahora lo vamos a ver en un diagrama de temperatura contra volumen específico. Entonces, imaginemos lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva pasada. En la fase 1 teníamos la temperatura de 20 grados Celsius y empezamos a incorporarle calor. Entonces, en esta fase se conoce como un líquido comprimido. Y llegamos a la fase 2. Esa fase 2 se conoce como un líquido saturado. Entonces, llegamos al punto 2, que es la fase del líquido saturado, y empieza a cambiar de fase. Si se dan cuenta, este cambio de fase es a temperatura constante. Es a 100 grados Celsius. Entonces, aquí entre el 2 y 4 lo que vamos a tener es una mezcla saturada. Vamos a tener una mezcla entre líquido y gas. Hasta llegar al punto 4, que es un vapor saturado. Entonces, aquí en este punto, todo el agua ya se convirtió en gas. Y desde este punto 4 o estado 4, y le seguimos incorporando calor, va a llegar a un estado 5. Y a este camino entre el 4 y el 5, todo esto se le conoce como vapor sobrecalentado. Bueno, el agua
En el ejemplo que acabamos de ver, cambia de fase a 100 grados Celsius cuando la presión es una atmósfera. Pero si variamos las presiones, también va a cambiar la temperatura a la que cambia de fase. Por ejemplo, si tenemos la presión a 0.26 kilopascales, la temperatura que cambiaría de fase de entre líquido y gas sería a menos 10 grados Celsius. Y a una presión de una atmósfera, que es el ejemplo que vimos, que son 101.4 kilopascales, cambia a 100 grados Celsius. Pero si aumentamos la presión, por ejemplo, a 1555 kilopascales, el cambio de fase entre líquido y gas se realizará a 200 grados Celsius. Entonces, esto es importante que lo tengan ustedes en mente. Se encuentra en las tablas de sus libros de termodinámica en la parte final y lo pueden ustedes checar. Bueno, si repetimos el proceso a diferentes presiones, vamos a obtener el siguiente diagrama entre temperatura y volumen específico. Aquí podemos ver diferentes gráficas. Esta es a 0.1 megapascal, este es a 0.1 megapascal y así sucesivamente. Si se dan cuenta, esta es la línea de líquido comprimido, esta es la línea de mezcla vapor líquido y esta es la línea de vapor sobrecalentado. Conforme ustedes van aumentando y aumentando la presión, va a llegar un punto en el que la línea de mezcla va a desaparecer, que sería en esta presión, en la presión de 22.06 megapascales. Y a eso se le conoce como punto crítico, en el cual simplemente de líquido comprimido pasa después a vapor sobrecalentado. Y la parte de mezcla se reduce a un solo punto. Entonces, eso se da a una presión de 22.06 megapascales, a una temperatura de 373.95 grados Celsius y el volumen específico de 0.003106 metros cúbicos sobre kilogramo. Este es para el caso de el agua, pero existen para diferentes tipos de sustancias. Entonces, el punto crítico es el punto en que los estados líquido saturado y vapor saturado son idénticos. ¿Esto qué quiere decir? Como les decía, que la línea de mezcla se reduce a un solo punto. Y se le conoce como temperatura crítica, presión crítica y volumen específico crítico, que son los que ya mencioné anteriormente. Y que para el agua son estos datos que ya había comentado. Entonces, con esos datos podemos llegar a realizar un diagrama temperatura contra volumen específico de una sustancia pura, en el cual vamos a tener un domo, el cual esta línea es la línea de líquido saturado, esta otra línea es la línea de vapor saturado. En la parte superior se va a encontrar el punto crítico, el cual divide estas dos líneas. Esta región se conoce como la región de líquido comprimido. La región de adentro del domo es la región de mezcla saturada líquido-vapor y esta región se conoce como la región de vapor sobrecalentado. Entonces, si graficamos a presión constante, vamos a obtener estas líneas punteadas. Entonces, esta línea punteada me marca un proceso a presión constante. Y si ponemos una presión más grande que la presión 1 que manejamos aquí, vamos a obtener esta otra línea, que también sería otro proceso a presión constante. Ahora, si lo que realizamos es esta misma gráfica, pero variando la temperatura y manteniendo la presión constante, vamos a obtener este otro tipo de gráfico, en el cual de la misma forma esta línea es la línea de líquido saturado, esta otra línea es la de vapor saturado, la parte superior es el punto crítico y la parte de la izquierda es la región de líquido comprimido y la región dentro del domo es la región saturada de líquido vapor y la parte derecha es la región de vapor sobrecalentado. Y si graficamos una temperatura constante, vamos a obtener estas líneas punteadas
Y si lo que hacemos es una temperatura mayor que la temperatura 1, vamos a obtener esta otra línea. ¿Ok? Posteriormente en el curso vamos a ir viendo para poder identificar bien todas estas regiones y cuál es su uso en nuestro curso de termodinámica. Ahora, ¿qué pasa si en vez de estar graficando presión contra volumen específico o temperatura contra volumen específico y graficamos presión contra temperatura, vamos a obtener otro tipo de gráfica, en el cual se puede ver las tres diferentes líneas de los estados, en el cual esta región es la del líquido, esta región es la del vapor y esta región es la del sólido. Entonces, donde convergen estas tres regiones se le conoce como punto triple. Y ese punto triple es cuando coexisten en equilibrio esas tres fases. Entonces, la línea, la que está entre la fase de sólido y vapor, esto es la línea de sublimación. Entre la de líquido y vapor es la de vaporización y la de sólido entre líquido es la de fusión. Como ustedes pueden observar, aquí en la parte de fusión hay dos diferentes líneas. Una, la línea continua, es para aquellas sustancias que al congelarse son las que se contraen al congelarse. Y esta otra línea punteada es para aquellas sustancias que se expanden al congelarse. Entonces, este punto triple es cuando coexisten esos tres fases de una sustancia. Para el caso del agua, el punto triple es a 0.01 grados Celsius y a una presión de 0.6117 kilopascales. Existen diferentes temperaturas y presiones para el punto triple de varias sustancias, como para el acetileno, para el agua, que ya es la que vimos, para el cloruro de hidrógeno, para el metano, para el mercurio, para el nitrógeno, pero de las sustancias que más nos importan a nosotros es el agua. Por eso fue la que mostré anteriormente, que es de las sustancias que vamos a ocupar más en este curso. Bien, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Espero que les haya servido de mucho este video. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos hasta la próxima.